En este video veremos las sales, su formación y nomenclatura. Para ello vamos a recordar primero cómo reconocerlas y su clasificación. Recordemos, ¿cómo reconozco una sal? Primero, debo tener en cuenta que la estructura básica de una sal debe llevar metal y no metal. En este caso, observemos que el sodio es el metal, el cloro el no metal. En este caso, el litio es el metal, el sodio también es metal y cumple con el azufre, que es el no metal. Revisamos nuevamente por acá. Tenemos el potasio, que es un metal, y el azufre, que es el no metal. Igualmente ubicamos acá el calcio, que es el metal, y el cloro, que es el no metal. No estamos teniendo en cuenta como no metales a los hidrógenos y a los oxígenos porque recordemos que ellos hacen parte de los grupos funcionales. Entonces, por eso no vamos a decir, ok, entonces acá el hidrógeno cuenta como un no metal, el oxígeno cuenta como un no metal. No, en este caso no, porque estamos reconociendo eh, sales. Y para reconocer sales, lo único que tenemos que identificar es metales y no metales diferentes, en este caso son no metales, a oxígeno e hidrógeno. Si nos dimos cuenta, hay colados por acá, por ejemplo, un hidrógeno, ¿sí? Podemos tener por acá dos metales, no importa, y un metal, no importa. Desde que cumpla con la norma de metal y no metal, sabemos que es una sal. Lo mismo en este caso. Tenemos metal y no metal, pero hay oxígeno, tampoco importa. ¿Por qué? Porque cumple con la regla de metal y no metal. ¿Ok? Ahora vamos a mirar cómo clasificamos las sales. Para clasificar las sales vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Vamos a utilizar la clasificación de oxisales y sales binarias o aloídeas. Podríamos utilizar estos cuatro ejemplos que tenemos aquí arriba. Como oxisales, reconocemos a todas aquellas sales que contengan en su molécula oxígeno. En este caso, ¿cuáles de estas cuatro moléculas tienen oxígeno? Esta tiene oxígeno, o sea, esta es una oxisal. Esta molécula también tiene oxígeno, es una oxisal, y esta molécula también tiene oxígeno, es una oxisal. Después habrá otra clasificación que serían sales binarias, en sales ácidas porque tiene hidrógeno, otras serían sales básicas porque tienen en su molécula OHs, sales binarias, no, sales dobles, perdón, en este caso. Y acá tendríamos el NaCl. ¿En qué clasificaríamos el NaCl si solamente tiene metal y no metal? Bueno, lo clasificamos como una sal binaria. La misma palabra nos lo dice. Tiene solamente dos átomos, el del metal y el del no metal. Y también la podemos llamar aloidea. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el no metal va a ser un halógeno, sea flúor, cloro, bromo, yodo, astato, etcétera. Entonces, en ese caso tenemos esta clasificación. Ya recordando esto, nos vamos a lo que vamos a trabajar el día de hoy, que es cómo se forman las sales. En este caso vamos a hablar de las binarias, porque tenemos las oxisales que se forman de otra manera, pero las dos tienen algo en común y es que provienen de la combinación de una base y un ácido. Para la formación de una sal binaria tenemos la base o hidróxido, que en este caso es el NaOH, y tenemos un ácido hidrácido. Me faltó la I, ahorita lo coloco. Un ácido hidrácido y en este caso el ejemplo sería el HCl. Si vamos a recordar, la base va a aportar el metal.
En este caso, este metal o este aporte lo hace la base. Y el ácido va a aportar el no metal, que en este caso es el cloro. También podemos ver que cuando se hace ese aporte es porque esta molécula se disoció. Y esta molécula también se disoció. En ese caso, el ion que queda acá, que es el OH, se va a unir con el ion H y van a formar el agua. Este ion y este ion forman H2O, que es el agua. Vamos a verlo en la ecuación. Acá ya lo veríamos el proceso en la ecuación como tal. Vemos que el NaOH, ¿sí?, se está disociando en sus iones y el HCl también se disocia en sus iones. El sodio, que es el catión, si nos acordamos, el sodio está ubicado en el grupo 1 de la tabla periódica, su estado de oxidación es +1. Por tanto, para que el balance de cargas nos dé 0, recordamos que el OH, todo el ion OH vale -1. En ese caso, este ion vale +1, este ion vale -1. El hidrógeno siempre, acá en este caso de los ácidos, va a valer +1. Y el cloro, por tanto, para que el balance de cargas me dé 0, está trabajando con -1. Si nos damos cuenta, el catión viene en este orden: catión, anión, positivo, negativo. Por tanto, lo mismo va a ocurrir para formar la sal y el agua. Para formar la sal, acomodamos de la misma manera el catión de la base, que es el sodio, con el anión del ácido, que es el cloro. Venimos para acá y según el balance de cargas que tenemos, el sodio que está trabajando con +1 y el cloro que está trabajando con -1 nos da 0. Y el OH, perdón, el H o el hidrógeno que está trabajando con +1 se neutraliza con los OHs que están trabajando con -1. En este caso forman la molécula H2O. Continuamos. ¿Cómo se nombran las sales binarias? Para nombrar las sales binarias, primero empezamos de atrás para adelante. El nombre del no metal con la terminación uro. En este caso, el no metal es el cloro con la terminación uro. Es decir, vamos a decirle cloruro. Y vamos después a utilizar el conector D. ¿Por qué vamos a utilizar el conector D? Utilizamos el conector D cuando el elemento metal que acompaña el elemento metal de la sal es un elemento con un solo estado de oxidación. Recordemos que el sodio está en el grupo 1 de la tabla periódica, por lo tanto tiene un solo estado de oxidación que es +1. Entonces podemos decir cloruro de sodio. O podemos utilizar la nomenclatura que utilizábamos para los ácidos, en este caso para los metales, esa nomenclatura de los ácidos que utilizábamos con el prefijo ico para aquellos elementos que tienen un solo estado de oxidación. En ese caso, ya no vamos a utilizar el conector D. Entonces decimos cloruro de sodio o cloruro sódico. ¿Cómo vamos a diferenciar qué voy a utilizar para el cloro, es decir, para el no metal, y qué voy a utilizar para el metal? Para el cloro vamos a utilizar solamente la terminación uro en sales binarias. Yo sé que es una sal binaria, inmediatamente empiezo de atrás para adelante, cloruro. Luego me fijo en el metal. Para el metal voy a aplicar la nomenclatura tradicional, los prefijos y sufijos de nomenclatura tradicional que utilizábamos en ácidos.
De la misma manera, si no tiene sin un solo estado de oxidación, la terminación es ico. Si tiene dos, que por lo general la mayoría de los metales tienen dos estados de oxidación o uno, si tienen dos, entonces oso para el estado de oxidación menor e ico para el estado de oxidación mayor. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver cómo obtener oxisales. Para saber cómo obtener oxisales, vamos a seguir la misma regla que hacíamos, que tuvimos en cuenta desde el principio. Una sal se obtiene de la combinación de una base, en este caso la misma base la vamos a utilizar, que es el NaOH, y vamos a utilizar un ácido. ¿Qué ácido vamos a utilizar? Vamos a utilizar el HClO. En este caso tenemos el ácido oxácido. En este caso tenemos el ácido oxácido y lo llamamos ácido oxácido. ¿Por qué? Porque ahora tiene la presencia de oxígeno. Eso ya lo habíamos visto en el capítulo de ácidos. Y vamos a ver ahora cómo se van a comportar, cómo se va a comportar esta base frente a este ácido oxácido. De la misma manera, vamos a hacer una disociación en iones y en este caso disociamos la molécula de esta manera y acá vamos a separar el metal del OH y en este caso vamos a separar el grupo funcional, que en este caso del ácido es el hidrógeno, y dejamos lo que queda sería el CLO. El CLO es un ion especial que tiene la característica de esa presencia del oxígeno. Entonces, en ese caso, vamos a mirar cómo se comportan. Volvemos y aplicamos la misma regla. Decimos, el sodio, que es el aporte que hace la base para formar la sal, ¿cierto? Aportando el metal, y el cloro, que en este caso va acompañado de oxígeno, es el aporte que hace el ácido para formar la sal. Entonces el ácido aporta el no metal y esta vez va acompañado de oxígeno. Vamos a mirar qué pasa entonces ahora. Sigue la misma regla. El OH y el H, que son el catión y el anión, se van a unir para formar el agua. Vamos a mirarlo en la ecuación. Sucede exactamente lo mismo. Vamos a dividirlo en iones. En este caso sabemos que el sodio tiene estado de oxidación +1. El OH, por tanto, tendrá estado de oxidación -1, todo el ion OH. Y venimos acá, el hidrógeno en todo ácido tiene estado de oxidación +1. Para el balance de cargas, entonces decimos, bueno, ok, entonces si el estado de oxidación del hidrógeno es +1, entonces todo el CLO completo debe dar como ion -1. Ahora vamos a mirar, vamos a unir los iones. Lo único que tenemos que hacer es unir catión, anión. El catión, que es el sodio, con el anión, que es el ClO. Acá está. Y vamos a unir por último el OH con el H y nos da H2O. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se nombran esas oxisales. La oxisal que acabamos de obtener, para nombrarla, la primera regla que debemos cumplir es colocar los estados de oxidación. Voy a colocar el estado de oxidación del sodio, que como ya sabemos es +1 por estar en el grupo 1 de la tabla periódica. Y cuando tengamos un compuesto que tenga 3 átomos, entonces si conocemos los estados de oxidación de los extremos, podemos determinar el de la mitad. Acuérdense que siempre debemos mantener el balance de cargas para que nos dé 0. En este caso, el oxígeno sabemos que trabaja con -2. Si el oxígeno está trabajando con -2, quiere decir que para que todo esto me dé 0, la sumatoria de todo esto me dé 0, el cloro debe estar trabajando con +1. Ya teniendo el estado de oxidación del cloro, que es súper importante acá,
vamos a poder nombrar el compuesto. La regla para nombrar un compuesto como este, que es una oxisal, es también lo mismo, de atrás para adelante. Empiezo por este ion. ¿Cómo nombro el ion? Entonces empiezo por el cloro. Digo, el cloro va a marcarme la pauta para yo saber con su estado de oxidación qué prefijos y sufijos debo utilizar. En este caso dice, para el ion formado por el no metal, este ion formado por el no metal, que es el cloro, y el oxígeno, se utilizan los prefijos y sufijos. Ojo porque antes en ácidos era hipooso, oso y coperico, pero ahora en sales es hipoito, ito, ato, perato. En este caso seguimos el orden ascendente de menor a mayor estado de oxidación, del menor estado al mayor. ¿Listo? Entonces siempre vamos a seguir ese orden. O sea, si tengo un elemento con 4 estados de oxidación, como es el caso del cloro, ¿cierto? Entonces me fijo, voy a la tabla periódica y digo, bueno, el cloro tiene ¿cuántos estados de oxidación? Y digo, el cloro tiene 4 estados de oxidación, menos uno, perdón, 4 estados de oxidación, en este caso positivos, más uno, más 3, más 5 y más 7. Miro el orden ascendente. Menor estado, el que le sigue, entonces menor sería hipoito, el que le sigue sería ito, el que le sigue sería ato y el que le sigue sería perato. En este caso, el nombre del cloro iría, para este prefijo iría acá en la mitad, hipoclorito. Si fuese este sería clorito, si fuese este sería clorato y si fuese este sería perclorato. Pero como acá no está trabajando ni con el 3, ni con el 5, ni con el 7, sino con el 1, entonces digo hipoclorito. Nos vamos para acá, hipoclorito D. En este caso utilizo el conector D. ¿Por qué utilizo el conector D? Porque resulta que el metal es el sodio y el sodio trabaja con un solo estado de oxidación, lo recordamos, ¿cierto? Y si trabaja con un solo estado de oxidación, puedo utilizar el conector D y decir simplemente de sodio. O puedo aplicar lo que hacíamos en nomenclatura de ácidos y decir, como el sodio tiene un solo estado de oxidación, voy a utilizar el prefijo ico. Entonces, aquí dice, si tiene un solo estado de oxidación el metal, se utiliza el sufijo ico o simplemente no se aplica. En este caso no lo aplicamos y acá en el segundo caso sí lo aplicamos. Entonces, ya quitamos el conector y decimos hipoclorito sódico. Y acá, en caso de que el sodio no sea el sodio, sino sea un elemento que tenga dos estados de oxidación, que eso pasa mucho en los metales, si tiene dos estados de oxidación, entonces para el menor estado de oxidación voy a utilizar la terminación o sufijo oso y para el mayor voy a utilizar el sufijo ico. Continuamos.